Hay una respuesta para ti, hay una promesa para ti. Seas de depresión o ansiedad, si estás perdido entre la soledad, aquí siempre encontrarás que hay una respuesta. Que hay una respuesta. Bienvenidos a su programa Una Respuesta. Gracias por estar con nosotros una vez más. Hoy con un tema, por supuesto, de interés, pero también de mucha ayuda para usted como televidente. Por eso nuestro programa se llama Una Respuesta, porque queremos ser esa respuesta, darle esa respuesta que usted necesita en casa. Hoy vamos a estar hablando acerca de las secuelas del divorcio. Es impresionante los índices de divorcio que hay a nivel mundial. Hoy hay más divorcios que matrimonios, lamentablemente, en nuestra sociedad. Por esa razón tenemos que cada día seguir trabajando para que ese diseño de familia se establezca y se fortalezca en nuestra sociedad. Aunque el divorcio es algo que siempre se da, ¿verdad? Deja muchas secuelas, graves daños, y quienes lo han experimentado son testigos de todo lo que les ha tocado afrontar. Tenemos, como siempre, expertas que van a estar compartiéndonos desde el punto de vista profesional y desde la perspectiva espiritual, cómo podemos nosotros de alguna manera sobrellevar estas cosas, de alguna manera pasar este puente de dolor, este puente de duelo y llegar al otro lado, ¿verdad? Y seguir avanzando, no detenernos. Quiero, antes de presentarles a nuestra invitada, hablarles un poquito de ella. La licenciada en psicología, Elena Triminio, es una mujer con principios cristianos, tiene más de 15 años de trayectoria en la Secretaría de Salud de Honduras. Su enfoque principal está en la salud mental regional, la gestión de talento humano y la capacitación al personal sanitario en la prevención de la violencia, trastornos neurológicos y el abordaje de situaciones de crisis, ¿verdad? Tiene una importante trayectoria, pero solo vamos a compartirles un poco también para poder tener tiempo de hablar de este tema que hoy es muy trascendental en nuestra sociedad. Licenciada Elena, bienvenida a Una Respuesta. Muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Agradecida y honrada, ¿verdad? Con Dios también por la oportunidad de poder compartir este espacio que pueda ser de bendición, ¿verdad? De edificación y pues una experiencia, ¿verdad? Que pueda ser para quien lo escucha de mucha ayuda. Así es. Altos los índices de divorcio en el mundo entero, es impresionante. Así es preocupante, ¿verdad? Porque eso lo vemos reflejado también, ¿verdad? El día a día en todas las crisis que hay a nivel social, ¿verdad? En las muertes, ¿verdad? En todos esos jóvenes que vemos que día a día se pierden producto, ¿verdad? De muchas familias disfuncionales que en la actualidad pues se han separado, ¿verdad? Muchos de ellos y es algo, ¿verdad? Que a nosotros como sociedad nos debe de interesar a todos, no solo a un sector. Así es. Desde el punto de vista profesional, ¿cuál cree usted que es la principal razón o razones que están llevando a tantas parejas a este paso que para mí es el más difícil de divorciarse? Bueno, yo he considerado, ¿verdad? Ya he venido analizando desde hace un par de tiempo atrás, ¿verdad? Que una de las razones es que estamos pensando egoístamente, ¿verdad? Muchas veces vemos las parejas, ¿verdad? Que ellos por su lado no entendieron quizás desde un inicio que el matrimonio, ¿verdad? Es un trabajo en conjunto, no es 50 y 50, sino que es 100 y 100. Entonces eso es lo que el principal factor que yo considero, ¿verdad? Que está separando a muchas parejas. No comprendieron realmente la razón del matrimonio. Así es, yo sé que vamos a hablar un poco más intenso sobre el tema de las secuelas, pero posiblemente hay gente que nos está viendo y que está en este punto crucial de tomar esa decisión del divorcio. Y quizás este programa podría ser la respuesta que está esperando para retroceder, ¿verdad? Y
y decidir por el matrimonio. Así es. Usted hablaba acerca de que el egoísmo es una de las razones que nos está llevando o que está llevando a mucha gente al divorcio. ¿Cómo podemos entonces nosotros ayudar a estas personas que hoy están en a punto de tomar esta decisión? Bueno, yo diría que como muchos procesos, ¿verdad? En el área de psicología, una de las principales recomendaciones, ¿verdad? Que nosotros podemos dar a una persona que está atravesando una crisis, ¿verdad? Porque en el matrimonio también hay crisis, ¿verdad? Y muchas de esas crisis no se logran superar, es no quedarse, ¿verdad? Solos con ese problema, es buscar ayuda a tiempo, ¿verdad? Es buscar la consejería adecuada, ¿verdad? Y es reconocer que hay un problema. Principalmente como pareja decir, si hay hijos sobre todo, ¿verdad? Hay una razón aún mayor de peso, ¿verdad? Para luchar por ese matrimonio, pero aunque no lo hubiera, el matrimonio por sí mismo es un mandato de Dios, ¿verdad? Entonces como profesionales, pues cristianos nosotros lo sabemos, ¿verdad? Y nosotros abogamos porque no se destruyan los matrimonios, ¿verdad? Pero hay casos que de pronto son un poco irreconciliables, razones de peso, ¿verdad? Que muchas parejas tienen, quizás hay violencia, ¿verdad? Y una de las partes no quiere ceder, ¿verdad? Entonces considero yo que es necesario, ¿verdad? Que principalmente se pueda buscar ayuda a tiempo. ¿Cuándo es a tiempo? Yo diría que desde que ya empieza a sentir que hay problemas que no se pueden resolver como pareja, que no se pueden poner de acuerdo, ¿verdad? Sí, entonces necesitan ir y buscar la asesoría. Ajá, si ponemos ejemplos prácticos para que la gente pueda identificar y decir, sí, yo estoy atravesando, sí, esto está sucediendo. Bueno, una de los principales factores, ¿verdad?, que lleva a los pleitos, ¿verdad?, las discusiones en la pareja es la parte económica, el factor económico, ¿verdad? A veces cuesta ponerse de acuerdo, ¿verdad? Saber que hay que hacer un presupuesto quizás familiar, ¿verdad? Que hay momentos donde hay que limitarnos, ¿verdad? Hay momentos donde hay que socarnos un poco, ¿verdad? Por el bien de la familia. Entonces muchas veces ahí donde está el estira y encoge, ¿verdad? Ahí empiezan quizás lo otro también. Sabemos que hoy con las redes sociales es un reto grande, ¿verdad? El tema de la infidelidad, ¿verdad? A veces se esconde mucho, ¿verdad? No tenemos sabiduría en esa parte, entonces también es uno de los factores, ¿verdad? Entonces cuando nosotros empezamos a sentir que hay cosas que la pareja está ocultando, ¿verdad? O nosotros mismos no podemos decírselo, hay que hablarlo, ¿verdad? Hay que sentarse y si de pronto no se logran poner de acuerdo, entonces no decir, necesitamos una tercera intervención. ¿Hasta qué punto puede soportar a alguien una situación en el matrimonio? Pues mire, yo diría que hay personas que llevan años soportando, pero curiosamente hay parejas que llevan hasta 40 años de casadas y a los 40 años se divorcian. Entonces yo diría que no debería pasar mucho tiempo, por mucho que podamos decir que estoy soportando, pero soportar, una cosa es soportar, ¿verdad? Resistir juntos y otra cosa es ocultar lo que yo estoy sintiendo. Entonces es decirlo a tiempo, ¿verdad? Es decirle a la pareja, eso no me gusta, ¿verdad? Como me trató, porque ambos, ¿verdad? No solamente de parte del hombre hacia la mujer, así muchas veces hay hostilidad también de parte de uno de mujer hacia la pareja. Fíjense que ahorita que usted menciona eso de que hay parejas que se divorcian a los 40 años, personalmente hice varios reportajes en alguna ocasión sobre el fenómeno de los 30 y los 40, donde conocí muchas historias de muchos matrimonios que cuando cumplían 30 años de casados y cuando cumplían 40 años de casados se divorciaban. Hay quienes decían, es que le pegó la locura al hombre a esa edad y por eso se divorciaban. Pero creo que tiene que ver un poco con lo que venimos guardando de hace años y ahí viene a... Sí, yo he concluido eso, ¿verdad? Por los casos que he tenido la oportunidad de conocer, ¿verdad? Que muchas veces es eso, ¿verdad? Tanto él como ella se guardaron cosas, no se las dijeron a tiempo, no se perdonaron, ¿verdad? Porque muchas personas solo guardan, pero no perdonaron. ¿Esa es una trampa entonces? Es una trampa, es el querer ocultar, ¿verdad? El vivir de apariencias, el terminar siendo amigos. Porque muchas parejas lastimosamente ya ni duermen en la misma cama, ¿verdad? Entonces se tratan como amigos, como hermanos. Pero somos pareja hasta el último día, ¿verdad? Y así debería de ser. O sea, no es mi pareja, no mi amigo. O sea, mi mejor amigo sí, en el sentido de que es mi confidente, pero no un amigo más, ¿verdad? Es mi pareja. Así es, bueno, qué excelente las aportaciones que nos ha dado.
Hoy estamos abordando el tema de las secuelas del divorcio, pero antes de entrar en el tema, quería personalmente tocar estos puntos porque yo sé que hay cosas que a veces tienen solución. Así pero es. nosotros mismos hacemos que no tengan solución, ¿verdad? Así y a veces es. es tan sencillo con el hecho de ceder. Ya entrando en el tema, usted mencionaba que hay casos que son irreconciliables, cuando hay violencia doméstica, Sí. cuando hay, Sí. no sé qué otros casos podrían ser así Sí. irreconciliables. Bueno, en este caso es cuando peligra la vida de una de las personas, ¿verdad? Lastimosamente hay esos casos, más de lo que nosotros tenemos noción, ¿verdad? O sabemos, porque la violencia es algo que está invisibilizado, ¿verdad? Incluso normalizado. Ahí sabemos que a través de los tiempos, ¿verdad? Pues las parejas han normalizado, ¿verdad? Muchas mujeres creen que incluso que el esposo o la pareja le golpee es normal, porque así crecieron, ¿verdad? Crecieron en un ambiente violento también. Pero entonces para mí eso son una de las razones irreconciliables tal vez, ¿verdad? Que la persona no quiera recapacitar, ¿verdad? Que esta persona tenga abuso de sustancias y no quiera, ¿verdad? Hacer un cambio. Y para hacer un cambio hay que tener la voluntad de hacerlo, ¿verdad? Dios tiene el poder de hacerlo. Claro que sí, para Él no hay imposibles. Pero nosotros tenemos que ceder, ¿verdad? Que reconocer que tenemos un problema. Así es. Si una persona está luchando ella sola por sus propias fuerzas, el hecho de salvar el matrimonio en un matrimonio donde hay violencia, todos los casos que usted mencionaba, y la otra persona no quiere, lo mejor es... Pues lo más sano, porque muchas veces se da que no solo ella es víctima, sino también los hijos, ¿verdad? Están siendo víctimas de violencia física y en el peor de los casos, ¿verdad? También otras formas de violencia, ¿verdad? Que ahí pues tenemos también que velar por el bienestar de los niños y adolescentes, ¿verdad? De los hijos, de la familia. Entonces, si ellos corren peligro, pues nuestro corazoncito ahí, ¿verdad? Tiene que tomar una decisión. Así es. Bueno, yo creo que este es un tema tan amplio que vamos a tener varios programas para poder hablar de él, porque también está siendo tan frecuente que creo que podríamos abordarlo en otra ocasión desde esta perspectiva para poder ayudar a las familias. Pero bueno, una vez que ya se dio este paso del divorcio, que ya hubo una separación, ¿cuál es el tipo de ayuda que deberían recibir ambas personas adultas, ¿verdad? Por separado y los hijos. Bueno, recordemos que el divorcio es una pérdida, ¿verdad? Es un duelo que está viviendo la persona y lo va a vivir más, ¿verdad? Una que la otra, más aquella que lo recibió, ¿verdad? Porque siempre hay uno que pide, ¿verdad? Sí hay casos donde consensuan los dos, ¿verdad? Vamos a divorciarnos, pero siempre hay una persona más afectada que la otra. Entonces es necesario, ¿verdad? Que se busque una consejería, ¿verdad? Si hay hijos sobre todo, porque los hijos, pues, ellos muchas veces van a sentir incluso hasta culpa, ¿verdad? Por esa separación. Entonces es necesario que si esta persona, dependiendo, ¿verdad? Porque sabemos que las razones por las cuales se separan son diversas, ¿verdad? Entonces hay quienes van a estar más afectados que otros, ¿verdad? Además también tiene que ver qué recursos de afrontamiento previos tiene la persona, ¿verdad? Ante esta situación que está viviendo. Pues no todos quizás van a requerir una atención de un especialista, ¿verdad? De un psicólogo o una consejería de pronto adicional, pero generalmente yo diría que es necesario, ¿verdad? Sobre todo no quedarnos con la tristeza, ¿verdad? Con ese problema para nosotros solos. Tenemos que tener siempre nosotros, yo soy del pensamiento que toda persona, independientemente esté pasando una situación, tiene que tener sí o sí una red de apoyo. Es importante. Una red de apoyo conformada por familia, si no se puede con familia, porque ha pasado casos, ¿verdad? Donde la misma familia contribuye, ¿verdad? A que esta persona no se sienta bien, ¿verdad? También la agreden, quizás la familia de su expareja, ¿verdad? Entonces, pero tiene que tener una red de apoyo, sea amistades, compañeros de trabajo, personas de la iglesia en quien ella pueda confiar o él pueda confiar. O sea, no se trata como de tapar esto, de ocultar lo que ya pasó, sino de afrontarlo de una manera correcta. Así es, tampoco es que va a andar, ¿verdad?, divulgando su situación. Porque lo va a publicar en las redes sociales. Sí, más bien eso pues lo descartamos, ¿verdad? Es algo bien privado que la persona tiene que vivirlo, pero con su círculo más cercano, ¿verdad? Lo va a necesitar. Ahora, ¿cuáles son las secuelas
más visibles o que pueden provocar más daño? Bueno, durante la fase, ¿verdad?, de lo que llamamos el duelo por divorcio es similar, ¿verdad?, a una fase de duelo por la muerte de una persona, ¿verdad? O sea, al inicio esa persona va a estar en una etapa de negación, de shock, ¿verdad? No le va a caer, todavía no va a caer en razón, ya está separada de esta persona. Puede que también llegue a sentir angustia, ¿verdad? El temor a lo incierto, porque máxime si esta persona dependía al 100 económicamente de su pareja, que suele ser muy frecuente, ¿verdad? Entonces, pero ya posterior a eso se espera, ¿verdad? Dentro de un lapso de 6 meses, 1 año, 2 años, que esta persona empiece, ¿verdad?, a recuperarse, empiece a aceptar su situación, pero si en este tiempo esa persona no empieza a sentir mejoría, empieza a aislarse y esa tristeza, ¿verdad?, que es normal al inicio, ya se prolonga en el tiempo y empieza a provocar una disfuncionalidad en la persona, es decir, que esta persona ya no quiere trabajar como antes o se ausenta definitivamente de su trabajo, de sus estudios, de su vida normal. No le tiene sentido a la vida. No le tiene sentido a la vida, entonces ahí, ¿verdad?, es donde esta persona debe poner un alto y buscar ayuda, porque también se da mucho el caso del suicidio, ¿verdad?, post una ruptura. Atiende, ¿qué tan frecuente atiende usted estos casos? Bueno, con mucha frecuencia, ¿verdad? Incluso en la iglesia, ¿verdad? Es muy frecuente, más de lo que uno puede imaginar, ¿verdad? Parejas que con los que uno ha tenido oportunidad, ¿verdad?, de tratar en el trabajo, ¿verdad? También he tenido la oportunidad de abordar ese tipo de casos. Ahora, yo sé que hay personas adultas, ¿verdad? Hay mujeres, hay hombres que quizás lo superan, otros no lo superan, pero en el caso de los hijos. Bien, con los hijos, la manera como ellos lo toman es totalmente diferente, ¿verdad? Y como yo les decía, curiosamente ellos suelen cargar con culpa, ¿verdad? Y es por eso que si la pareja ha tomado la decisión de separarse, tienen que hablar con la verdad desde un inicio. Claro es, ¿verdad?, que no van a entrar en detalles, ¿verdad? Hay detalles que no es necesario que los cuenten, ¿verdad? Si hay casos de infidelidad, ok, fue por infidelidad, se puede a cierta edad, pues de pronto exponerles la razón. Pero si el niño está muy pequeño, de pronto el darle razones de más a ellos no creo yo necesario, ¿verdad?, al inicio. No es saludable. No es saludable. Le comparto que una vez conocí un caso de una persona, una mujer que se divorció y tenía a su hijo de creo que 6 años cuando se divorció y su otro hijo de 9 años y los sentó a los dos y les dijo: me voy a divorciar de su papá porque su papá me fue infiel. Tiene embarazada a otra persona y ustedes van a tener un hermanito. ¿Eso es incorrecto? Pues yo diría que de la manera como se lo dijo, sí, ¿verdad? Va a llegar un punto donde ella quizás va a poder explicar a su niño más pequeño, ¿verdad?, las razones, ¿verdad? Pero entrar ya mucho en detalle, yo diría que no es tan adecuado, ¿verdad? Por la manera como, además los niños, ¿verdad? De pronto ellos no asimilan al igual que un adolescente, ¿verdad? Entonces, y cuando yo hablo de detalles, ¿verdad?, a veces hay personas que todos se los cuentan a sus hijos con lujo de detalles, cómo fue de pronto la infidelidad, cómo encontraron a su pareja, ¿verdad? Entonces todo ese tipo de detalles no es necesario que se le digan, ¿verdad? Provocan más daño. Provocan más daño. Y el otro error que se suele cometer es hablar en mal de su pareja, ¿verdad?, con sus hijos. Eso le iba a preguntar, porque de Sí. repente se quedaron los hijos con la mamá y todos los días la mamá y que mira que tu papá, y mira que tu papá, y mira que tu papá. Eso no está ayudando a superar eso. E incluso suele cometerse en la pareja que no está separada ese error también, de pelear en frente de los hijos, ¿verdad? De cuando se discuten, ¿verdad? También decir cosas en contra de la pareja o desautorizar a la pareja, ¿verdad? Entonces todo ese tipo de situaciones se esperaría, ¿verdad? Aunque en la mayor parte de los casos no sucede así, ¿verdad? Porque terminan en malos términos, ¿verdad? Pero lo ideal sería, ¿verdad?, que quizás si al inicio se cometió el error, enmendar por los niños, ¿verdad? Por el daño que se puede causar en ellos, ¿verdad? A corto, largo y a largo plazo también, ¿verdad? Porque ellos con el tiempo vamos a ir viendo todos esos efectos, ¿verdad? Post un divorcio. Ahora, licenciada Triminio, mire que el tiempo se nos ha ido volando.
Sí. Pero yo quería cerrar con esta pregunta. Sí. ¿Realmente se supera un divorcio? Aquellas personas, porque conozco casos de personas de 30, 40 años que hoy tienen su familia y todavía están enfrentando las secuelas de un divorcio de hace años. Sí. ¿Sí se supera? Yo diría que sí. Sí. Pero hay un ingrediente indispensable, que desafortunadamente no todos, ¿verdad?, incluyen a Dios en ese proceso. Él es el único capaz de sanar totalmente. Y Él, a los seres humanos, nos ha dado esa capacidad de autosanación, ¿verdad?, de superar esta situación, pero no lo podemos hacer sin Él, ¿verdad? Nosotros tenemos esa capacidad de adaptarnos, ¿verdad? Si no, no estuviéramos aquí. Nuestras generaciones atrás se han adaptado a las situaciones, a entornos, ¿verdad? Y así es en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros tenemos esa capacidad de resiliencia, ¿verdad? Pero no lo podemos hacer solos, y sí se puede. Necesitamos a Dios y Así sí se puede. es. Bueno, me gustaría darle unos 30 segundos para que le hable a nuestros televidentes que están afrontando esta situación y que creen que es la muerte, creen que se acabó todo ya, pero hoy hemos escuchado que sí hay solución y que Dios puede ayudarnos, y también la ayuda profesional y el acompañamiento es clave en este proceso. Sí. Aquí está su cámara. Bueno, yo le diría que esta situación que están atravesando actualmente, esta crisis, es algo temporal, y que busquen ayuda a tiempo, ¿verdad? Que ahí está la clave de todo, que Dios debe estar presente en ese proceso de sanación, ¿verdad? Y que luchen, que no se dejen vencer, ¿verdad? Que esto que están viviendo ahorita en algún momento va a ser solo un recuerdo, y que si tienen hijos, que esa sea también, que ese sea su motor, ¿verdad? Para levantarse y poner sus vidas en las manos de Dios, ¿verdad? Que para Él no hay nada imposible, y lo dice la palabra claramente. Y pues dice un texto, ¿verdad?, bíblico, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿verdad? Entonces, Él tiene que estar sí o sí en nuestros procesos, en todas las crisis que vivimos a lo largo de la vida. Así es. Gracias. Muchas gracias. Gracias por compartirnos, y bueno, Dios realmente es clave en todas nuestras decisiones, y el acompañamiento de Él primordial para que podamos salir adelante. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con más. Aquí siempre encontrarás que hay una respuesta. Que hay una respuesta. Hay procesos que solo Dios entiende. Milagros, heridas, sanidad y la fidelidad de Dios, aún en los días difíciles, porque cuando Él guía tu vida, aprendes a vivir como el viento. Doctora Emma de Sosa, adquiéralo ahora en Inversiones Serviprim 2, El Progreso Lloro. Estamos de regreso en su programa Una Respuesta, hoy hablando sobre las secuelas del divorcio. En el primer bloque estuvimos conversando con la licenciada en psicología Triminio, quien nos compartía, ¿verdad?, qué pasos podemos seguir si una persona está atravesando este proceso de divorcio. Ya conmigo en este segundo bloque, mi fiel compañera, la doctora Emma de Sosa. Bienvenida una vez más. Gracias, licenciada, gracias. Es una bendición y un privilegio estar aquí en Telepaís. Así es. Bueno, hoy estamos hablando de las secuelas del divorcio, pero yo quiero que comencemos hablando, ¿verdad? Porque pareciera que nos estamos contradiciendo en el tema de que Dios no apoya el divorcio. Entonces, a mí me gustaría que desde la perspectiva espiritual y bíblica, usted nos enseñe hoy qué significa esto. Bueno, quisiera empezar diciendo algo que quizá a algunos les va a chocar, pero la Biblia dice que lo que Dios une no lo separa el hombre. El problema es que muchos se casan sin que Dios los haya unido. Se unieron ellos por pasión, por interés, por etcétera, y por eso es que fácilmente se rompe esa relación. Por otro lado, el matrimonio en Dios debería de ser un pacto.
En cambio, la gente sin Dios se casa con un contrato y los contratos se pueden romper, se pueden rescindir. Los pactos no, los pactos son eternos y son para siempre. Pero para que haya un pacto, tiene que haber el conocimiento de Dios en nuestras vidas, porque nosotros pactamos primeramente con el Señor y luego pactamos el uno con el otro. De esa manera no debería de romperse y no debería de existir un divorcio. Y es lógico que a Dios no le agrada el divorcio, Dios no quisiera el divorcio, pero en el antiguo pacto Él le dijo a Moisés: por la dureza de sus corazones tengo que permitir el divorcio. Y entonces hubo una ley para los que se divorciaban, pero ¿cuál era la causa? La dureza del corazón. Yo creo que hoy día la causa de divorcio sigue siendo la misma, la dureza del corazón. Bueno, ya lo escuchábamos anteriormente, ¿verdad? Que decía la licenciada Triminio el hecho de que somos egoístas, de que no queremos ceder, sí. Pero al escucharla a usted de que algunos matrimonios no se casaron en Dios, mire, yo soy de que cuando hago una entrevista es como que me siento en el televisor de mi casa y quiero que me den respuesta. Entonces yo me puse ahorita... Pero aquí hay una respuesta. No, por eso. Entonces es como que me senté en la sala de mi casa y estaba escuchando su respuesta. Entonces es como que, bueno, entonces yo no me casé en Dios, puede decir alguien que nos está viendo. Entonces ¿Dios me da permiso de que me divorcie? No, la verdad que esa no debería de ser una razón. Nos ocurre a muchos, y quizá a algunos de los televidentes les haya pasado, que nos casamos sin Dios, pero de pronto vinimos al conocimiento del Señor y entonces fue el momento de hacer el pacto en Dios, aunque nos habíamos casado sin Dios. Y yo tengo un dicho, tal vez es muy del pueblo, ¿verdad?, del populacho, pero yo les digo, bueno, ya está montado en el macho, ahora hay que jinetearlo. O sea, no es que porque ya no me gustó, que porque no fue en Dios y ahora me voy a separar. No. Hoy los muchachos dicen, es que no nos entendemos. No. Y yo creo, sobre todo, los matrimonios en Cristo, los matrimonios con Dios, conociendo a Dios, no debería ni siquiera de mencionarse la palabra divorcio. Todo se puede resolver en el Señor. Todo se puede resolver con el amor de Dios. El asunto es, volvemos a lo mismo, las obras de la carne en nosotros, el ser egocéntricos, cada uno quiere tener la razón. Cuando hay desacuerdos en un matrimonio y nos toca verlos, ¿verdad?, como consejeros, yo digo que siempre hay tres versiones, la de él, la de ella y la verdad. Porque cada uno cree tener la razón desde su punto de vista. Y usted los escucha y casi que lo convencen a uno de que, oh, sí, él tiene la razón. Y luego habla con ella, oh, sí, ella tiene la razón. Pero ¿cómo lo ve Dios? Como consejeros tenemos que ponernos nosotros en la perspectiva de Dios y de acuerdo a la palabra para poder ayudarlos también, poder orientarlos. ¿Cuántos años de matrimonio tiene usted? Ahorita 42. Bueno, nos está hablando la voz de la experiencia de que sí se puede, ¿verdad? Sí se puede porque no fue fácil, pero con el Señor se puede. Ahora, en el programa anterior usted mencionó algo que me llamó la atención, donde dijo que una mujer o una persona cuando se divorciaba de inmediato ya se sentía autorrechazada, eliminada o rechazada. Ajá. ¿A usted le tocó afrontar este tipo de cosas personalmente? Sí, yo estuve casada primero 11 años. En un primer matrimonio que terminó en divorcio, sin Cristo, por supuesto, y por una razón justificada, vamos a decir, que no voy a dar detalles, pero obviamente la culpa fue tremenda en mí, ¿verdad? Sí. Este hombre no pudo quedarse conmigo, no lo pude retener, yo no soy suficientemente mujer, y entonces la secuela de eso, ¿qué es? Que la mujer trata de demostrar que si es atractiva, que si es guapa, que es hermosa, que puede que son los consejos que dan hoy. Claro. Y entonces yo, sin Cristo, ¿qué es lo que hice? Ponerme a dieta, ir al gimnasio, vestirme como Barbie. Que me vean. Sí, y cruzar la calle así que se pare el tráfico. ¿Para qué? Para tener alguna seguridad de que todavía yo soy atractiva, todavía alguien puede fijarse en mí. Y obviamente esos son los consejos más equivocados que puede haber, pero estamos hablando que yo no conocía al Señor, claro, y mis amistades tampoco conocían al Señor. Todo era totalmente de mundo, ¿verdad? Entonces yo viví muchas secuelas del divorcio
puedo decir que una de las más fuertes es el rechazo social. La sociedad que te empieza a señalar y te empieza a ver y dicen, ay, es que ella, saber qué fue lo que hizo, porque él es un excelente padre y se miraba que era un muy buen esposo. ¿Qué habrá pasado? Y empiezan a señalar y te das cuenta que vas a un lugar y las señoras como que tienen miedo que uno les quite al marido porque sienten que uno anda de cacería porque está solo y entonces como que se alejan, no quieren tener relación contigo. Entonces hay muchas cosas que se tienen que pasar. Y a nivel de iglesia, ¿se enfrentan secuelas también? Pues sí, definitivamente que sí, ¿verdad? En ese tiempo pues yo no conocía al Señor, no conocía a nadie de iglesia, pero obviamente que sí. A nivel de iglesia también. Pero cuando conoció al Señor y siendo una mujer divorciada, le tocó enfrentar. Yo conocí al Señor cuando tenía 2 meses de haberme casado por segunda vez. Ajá. Y bueno, cuando yo conozco al Señor, me enamoro locamente del Señor y yo le decía, ¿por qué no te conocí antes? Si yo te hubiera conocido, yo no me hubiera vuelto a casar. Porque el amor de Dios es algo tan profundo que llena hasta lo más íntimo, que yo sentía, no había necesidad de volverme a casar. Eso era lo que yo sentía en ese momento, emocionalmente hablando. Y entonces empieza una nueva adaptación. Pero nunca se sintió rechazada en la iglesia. Oh, claro. De hecho, cuando yo me convierto, que tenía ya 2 meses de casada en mis segundas nupcias, yo era católica. Yo asistía a la iglesia católica. Y entonces de inmediato yo quise servir en la iglesia. Me dijeron, no, usted no puede porque está en segundas nupcias, es como que está en adulterio. A lo mucho que puede aspirar es hacer las ilustraciones del mural a la entrada de la iglesia. Entonces yo me conformaba con eso. Toda la semana trabajaba haciendo las decoraciones, las ilustraciones de acuerdo a la homilía de la semana. Y eso era lo más que yo podía hacer. Pero no se me consideraba digna de tomar comunión, por decir, ni los sacramentos, ni nada, ni muchas cosas que los demás sí. Entonces sí había un gran rechazo. Así es que después yo comienzo en una iglesia evangélica. Aquí fue quizá un poco diferente porque ya me conocieron en esta relación con este esposo y ya los dos caminando en el Señor. No solo eso, sino que Dios me hizo un milagro. Mi esposo era estéril y yo estaba esterilizada, pero Dios nos hace el milagro de darnos una hija. Entonces la gente lo miraba como un sello, ¿verdad? El que tuviésemos una hija siendo estériles. No obstante, cuando iba a bautizarme ya en el Evangelio, la persona que estaba dándonos la enseñanza para el bautismo me decía que le cuidara a todas las personas que se iban a bautizar, pero cuando llego yo a bautizarme me dicen, no, tú no te puedes bautizar porque tú estás en segundas nupcias. O sea que experimenté el rechazo allí también. O sea, hay diferentes corrientes doctrinales dentro de la iglesia evangélica. Algunos te van a rechazar y otros no. Entonces eso fue muy doloroso para mí y tuve que buscar otra opción porque yo le decía, Señor, si yo estoy en pecado, si yo estoy mal, porque me divorcié, me volví a casar, pero Señor, yo te conocí apenas. Yo no lo hubiera hecho si yo te hubiera conocido. Además, le decía, el fruto de mi vientre es el sello de tu aprobación, porque era un milagro que Dios había provocado. Porque era algo imposible, naturalmente. Es correcto. Entonces, eso me calmó en el sentido de superar el rechazo de la iglesia, porque tenía la aprobación de Dios y yo estaba segura de eso. Bueno, la verdad que me encanta platicar con usted, ¿sabe? Porque no son cosas que las saca de un libro, sino que las ha vivido. Aunque las escribí en un libro. Aunque las escribió en muchos libros, sí. Pero las ha vivido y creo que eso nos identifica y nos conecta con quienes nos ven en casa, ¿verdad? A través de la pantalla. Porque no es lo mismo que yo cuente una historia que la escuché de alguien, a escuchar a alguien que atravesó esto, que lo superó, ¿verdad? Y que ha logrado muchas cosas como lo ha hecho usted. Y quizás en casa hay personas, hay mujeres o hay hombres que nos están viendo y que les tocó atravesar este proceso de divorcio y que no han podido salir de ahí, ¿verdad? Usted nos comparte
lo que le tocó vivir a nivel de iglesia o a nivel de la sociedad, el rechazo de A la nivel de gente? familia también fue muy fuerte porque yo tenía 3 hijos de mi primer matrimonio. Y entonces mi actual esposo, pues él nunca había estado casado y era como el hijo estrella de sus papás, ¿verdad? Entonces cuando ven que su hijo tan especial, que nunca había llevado novia a la casa, se va a casar con una mujer divorciada y con 3 hijos, eso fue un rechazo muy fuerte también. Pero Dios es tan maravilloso, el Señor nos hace superar todas las cosas y en el amor de Dios todo se puede sobreponer, porque al final de los tiempos ellos me amaron, me conocieron y ya en el Señor es otra historia. Ahora, aquí yo quiero poner 2 extremos, porque también está el otro punto donde hoy por hoy hay una mujer quizás que le tocó atravesar un proceso de divorcio, pero está en ese punto donde usted dice los consejos equivocados, donde sos una mujer empoderada, vos si podés, no necesitas de un hombre. Entonces, ese tipo de consejos que al final yo creo que vienen como a trastornar el verdadero Totalmente. diseño de Dios. ¿Qué le dice hoy a esas mujeres que están en esa posición? Porque hoy está muy de moda la mujer empoderada, la mujer que puede suplirse todo, que no necesita de un hombre. Eso es incorrecto totalmente, porque Dios nos creó varón y hembra para que fuésemos necesarios el uno al otro. Nosotros las mujeres necesitamos a los varones por naturaleza. Nadie se puede hacer tan supermujer que no necesite, sí, los necesitamos por naturaleza. No solamente en la parte física, porque Dios nos hizo, por ejemplo, a nosotros con más fortaleza, pero a ellos con más fuerza. Hay cosas, yo a veces no puedo ni abrir una botella de agua, le tengo que decir a mi esposo, abrímela por favor. O sea, dependo en muchas cosas de él. Y creo que también el varón se siente bien de que la mujer dependa de él. Entonces es erróneo, la liberación femenina no es de Dios, es demoníaca, es satánica, no es de Dios, porque Cristo vino para liberarnos y darnos la dignidad que nos correspondía. Pero esa libertad que Cristo nos dio es liberarnos del pecado y de las consecuencias del primer pecado del huerto para que tengamos acceso a Dios mismo, pero no para que nos sintamos superiores y que aplastemos a los varones. Eso es incorrecto totalmente. Ahora, doctora, yo quiero consultarle referente a una pareja que decidió casarse estando ya en Dios, ¿verdad? Estando ya en Cristo. Y al final se divorciaron, quizás están a punto de divorciarse o ya atravesaron este proceso y sienten esa impotencia de decir, pero esta era una promesa de Dios, o creyeron haber escuchado a Dios. Y esto los está haciendo retroceder atrás, renunciar a muchas cosas. ¿Qué le diría a usted? Yo creo que con Dios todo se puede resolver, como lo dije anteriormente. Y el que tengan problemas de entenderse o incompatibilidades o problemas financieros, lo que sea, no quiere decir que no haya sido una promesa de Dios. Lo que pasa es que las cosas que son de Dios tenemos que pelearlas también. Muchas veces son atacadas precisamente por ser de Dios. Y yo lo pude vivir en mi matrimonio actual, que vamos a cumplir 42 años ya el lunes, gracias a Dios, en estos días. Pero hubo un momento en mi vida, en ese periodo de adaptación ya en Cristo, que fue un poco difícil y yo pensé que íbamos a separarnos. Y yo pensé, no, yo no puedo vivir así. Éramos totalmente diferentes y esa adaptación toma tiempo y sobre todo toma humillación. El reconocer, yo no tengo toda la razón, él también tiene razón y no muchos están dispuestos a menguar y a buscar ayuda para poder tomar el matrimonio como la promesa de lo que Dios les dijo. Si hay alguien que está atravesando una crisis justo ahorita, que está terrible la situación, como está caliente la situación en casa, ¿qué le dice usted? Que confíen en el Señor, que busquen al Señor, que busquen ayuda. Si van a una iglesia, busquen a sus pastores, si no, busquen un consejero matrimonial,
un psicólogo, alguien que pueda ayudarles y darles una muy buena orientación, porque todo tiene solución. Todo se puede resolver. No hay nada demasiado fuerte que no se pueda superar o que no se pueda perdonar. Con Cristo todo es posible. Se acaba el amor cuando dicen, es que yo ya no te amo, es que te dejé de amar. ¿Qué es eso? Y es que olvidan que Dios es amor y Dios es eterno. El amor no se puede terminar. Y nunca deja de ser. Nunca deja de ser. Se puede terminar la pasión, se puede terminar el físico, el enamoramiento, el atractivo, pero el amor no se termina jamás. Y el amor lo cultivamos, es como una planta que tenemos que regarla todos los días y ambos tienen que regarla. Bueno, vamos a ir a una pausa en unos minutos, pero a mí me gustaría que adelantáramos un poco en el tema de los hijos, que al final creo que las secuelas más duras y difíciles se la llevan los hijos. Sí. Hábleme un poco de eso. Una de las peores situaciones es que los hijos piensan equivocadamente que ellos son los culpables o los responsables de que sus padres se hayan divorciado. Y no he visto yo todavía hijos de padres divorciados que estén totalmente sanos, aún en el Señor. Aún en el Señor hay secuelas muy fuertes, heridas de rechazo, situaciones de carácter que no se logran superar aún al pasar de los años, y aún en el Señor se requiere una búsqueda muy profunda de la sanidad. Entonces, los hijos definitivamente son los que son más afectados. Ahora, si el hijo llega a madurar, llega a conocer a Cristo y a madurar de una manera tal que pueda entender, esto lo viví yo, pero Dios siempre estuvo conmigo, el Padre siempre ha estado conmigo, y ahora lo que yo pasé puede servir para que yo ayude a hijos de padres divorciados. Si lo pudieran ver de esa manera, podrían encontrar la total sanidad, pero definitivamente los más afectados son los hijos. En el caso personal suyo, ¿cómo manejó esta situación con sus hijos? Bueno, recuerde que cuando ocurrió el divorcio, yo estaba en el mundo, no estaba en Cristo, no conocía al Señor, y fue muy feo, muy fuerte, porque fue una pelea campal de que los hijos son míos y el papá no, que son míos, yo me los llevo, no, que yo me los llevo, robando documentos porque ellos eran ciudadanos americanos, etc. Pero cuando yo me caso de nuevo y vengo al Señor, obviamente me doy cuenta que mi actitud había sido incorrecta, y traté de reparar, traté de mejorar las cosas y aún de enseñarles a ellos el camino del Señor, ¿verdad? Y no impedirles que vieran a su papá, aunque yo estuviera casada, siempre que tuvieran, ya en Cristo, que tuvieran una buena opinión de su papá. Sin Cristo yo cometí el error de hablarles mal de su papá. Eso es lo peor que se puede hacer. Bueno, interesante. Entonces vamos a hacer una breve pausa comercial y ya regresamos para dar también las conclusiones y poder orar por usted si está atravesando una situación de estas, ha atravesado un divorcio o está a punto. Pues yo quiero decirle que en Dios siempre hay una respuesta, en Dios siempre hay una salida a cualquier situación que podamos enfrentar en este mundo. Ya volvemos. Aquí siempre encontrarás que hay una respuesta. Que hay una respuesta. Hace 40 años, Dios comenzó una historia que ha unido generaciones, familias, ministerios y naciones alrededor de un mismo propósito. Miles de vidas han sido transformadas por el poder de Dios, y este año queremos celebrarlo juntos. Del 27 de julio al 2 de agosto, acompáñenos en el 40 aniversario de Muna Internacional, Expansión y Gloria. Y sea parte también de CAPI 2026, nuestra capacitación apostólica profética e intensiva durante las mismas fechas. Un tiempo de formación, impartición y crecimiento para quienes desean profundizar en su llamado. Porque la historia que Dios comenzó hace 40 años todavía se sigue escribiendo y usted puede ser parte de ella. Mayor información en semanamuna.info
y 99 24 45 46. Estamos de regreso en su programa Una Respuesta. Hoy hemos hablado sobre las secuelas del divorcio y vamos ya concluyendo este espacio, pero yo quiero preguntarle a usted qué tan clave es el perdón para poder atravesar este proceso. Sumamente clave. Sin perdón no se pueden contrarrestar las secuelas del divorcio. Pero yo le digo, doctora, a mí me cuesta perdonar. A todos nos cuesta Es que perdonar. lo que me hizo. Una vez alguien vino y me dijo, yo no puedo perdonarlo porque usted no sabe lo que me hizo. Y le pregunté a esa mujer, ¿ya te puso corona de espinas, te puso clavos en las manos, clavos en los pies? No, eso no. Entonces sí puedes perdonar. Porque si a Cristo le hicieron eso y Él pudo perdonar, dijo, Señor, perdonan porque no saben lo que hacen, entonces nosotros podemos perdonar. ¿Cómo sé yo que ya perdoné? Cuando al recordar el incidente no hay dolor, no hay malestar. Puedes ver a la persona sin ningún problema. Pero a veces la gente se pone como una coraza de, yo no siento nada, a mí lo que diga me Sí. resbala. Ajá. ¿Cómo Sí, interpreta esa es eso? una caparazón que ponen, una muralla, pero realmente no es así. Sabemos que no es así. Tiene que estar el Señor en medio para poder perdonar. Sin Cristo no podemos perdonar, porque el amor de Cristo es el que nos llena y nos da la capacidad para perdonar. Amor y perdón van de la mano. No hay perdón sin amor. Ahora, muchas veces nosotros tenemos que decidir perdonar aunque no sintamos. Y entonces decimos, Señor, por amor a ti, yo decido perdonar, porque tú dices que perdonemos hasta 70 veces 7. Pero te pido que pongas en mí el querer como el hacer de tu perfecta voluntad. Y el Señor va a ir poniendo en nosotros el sentir. Al principio quizá no lo vamos a sentir, pero la toma de decisión es sumamente importante para liberar el perdón. La falta de perdón nos afecta a nosotros, pero ata a la otra persona también. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que nosotros podemos enfrentar? Bueno, ya atravesamos, por ejemplo, ya alguien atravesó un proceso de divorcio, hoy está con todas las secuelas, ¿verdad? Las consecuencias en su vida, en la vida de sus hijos, en su casa, y luego tiene que pasar ese proceso de perdón. ¿Cuáles son las consecuencias si yo decido no ceder, no buscar ayuda, no perdonar? ¿A dónde me puede llevar esto? Lo primero es que se cierra el corazón, ¿verdad? El corazón endurecido, que puede llevar a la amargura y a contagiar a muchos otros. Pero también la falta de perdón trae enfermedades como consecuencia. Artritis reumatoidea, problemas en las articulaciones, una serie de cosas, migrañas, que vienen como consecuencia de la falta de perdón. Aparte de que la falta de perdón ata a la otra persona y le impide conocer a Cristo porque está atada. Ahora, cuando ya hablando de que alguien ya superó esta etapa y quiere tener una nueva oportunidad para una relación, ¿qué consejo le da a usted? Primero tiene que haber perdonado a la persona de la primera relación. Tiene que haber conocido a Dios y a Dios como Padre para poder iniciar una segunda relación. Estadísticamente está más propenso a separarse a alguien que tuvo un divorcio previo. Si no resuelve las situaciones en su interior, probablemente se va a divorciar otra vez y va a seguir una y otra vez. Tiene que resolver sus cosas personales. Una persona que enfrentó un divorcio y luego tiene otra relación, ¿es probable que cree una dependencia de esa persona a causa del temor de lo que experimentó anteriormente? Claro, de hecho, muy probablemente esa persona se case por segunda vez por temor a la soledad. Y al casarse con esa segunda persona por temor a la soledad puede crear una dependencia, una codependencia. Y otra cosa que he visto y lo he vivido, cuando uno tiene vamos a llamarlo fracaso matrimonial que termina en divorcio,
Busca una segunda relación en alguien que tenga características opuestas a las de la primera persona. Por ejemplo, si el primer esposo fue infiel, entonces lo que busco en esta otra relación es que sea muy fiel y no me fijo en nada de lo demás. Entonces, eso puede definitivamente crear una dependencia emocional. Ahora, doctora, si alguien no solo ha atravesado un divorcio, sino que ha atravesado 1, 2, 3 y posiblemente está en un cuarto matrimonio y está en una crisis, ¿qué le dice usted? Necesita ayuda urgente. Primero necesita conocer al Señor. Sí. Y luego necesita ayuda urgente, porque una persona que se ha casado y divorciado 3, 4 veces, definitivamente hay algún problema. No podemos culpar solo a los cónyuges, ¿verdad? Sí. Sino que hay algo que tiene que sanar en su corazón. Perfecto. Bueno, estamos llegando al final y le voy a dar estos... Qué rápido. Sí, el tiempo se va volando. Estos 4 minutitos, ¿verdad? Para que pueda hablar al corazón de las personas Sí. que están en casa mirándonos. Sí, en primer lugar quiero hablarle a aquellos televidentes que están ahí escuchando y que están en crisis matrimonial. Aquellos matrimonios que están pasando ahorita por situaciones difíciles y que están al borde del divorcio. Yo quiero decirle, no lo hagas. Trata de buscar ayuda, busca al Señor. El Señor es la respuesta. Yo te voy a decir que divorciarse no es la solución, porque luego caerás en otra relación y nada te garantiza que va a ser mejor. Y a veces vale más viejo conocido que nuevo por conocer, ¿verdad? Pero lo importante es que busques a Dios en tu corazón, que busques tener una relación con el Señor, porque Él es el único que te puede ayudar a tener una relación saludable, un matrimonio saludable, una familia estable. Y aquellas personas que estén ahora también sintonizándonos, que ya están divorciados y que están pasando las secuelas, probablemente están pasando soledad, porque no han tenido una nueva relación, sino que están pasando recientemente las secuelas de un divorcio. Yo quiero decirte de igual manera, busca al Señor. Él es el único que puede llenar los vacíos de soledad. Él es el único que puede sanar tu corazón y darte una razón de vivir. Porque puedo percibir ahora a alguien que está sintonizándonos, que está en una profunda depresión como una secuela del divorcio. Está en una depresión tal que no quisiera vivir porque siente que no vale la pena, que su vida no vale la pena, que nadie lo ama, que nadie lo quiere. Yo quiero decirte, el Señor te ama por sobre todo. No importa si un ser humano tú crees que no te ama, pero Dios te ama. Él es el Dios todopoderoso, el creador de los cielos, de la tierra. Y Él dio su vida por ti. Y Él puede levantarte de esa condición en que estás y Él puede darte una razón para vivir. Yo quiero orar por ustedes, sobre todo los que están deprimidos, los que están atormentados, los que se sienten vejados, abandonados, ultrajados, varón o mujer. Quiero orar y decirle, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que ahora tú veas la mente y el corazón de estas personas que están sintonizándonos, viéndonos en este programa. Señor, tú tienes la respuesta. Yo te suplico que tú ministres el corazón de ellos, que tú les hables, que tú los atraigas y que ellos puedan conocerte a ti y tener un sentido en la vida, que puedan comenzar una vida nueva contigo. Declaro el nuevo nacimiento para ellos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias doctora por esa oración y recuerde que siempre hay una respuesta, siempre en Dios hay una salida. Si usted hizo esta oración, yo quiero invitarle a que busque una iglesia ahí cerca de donde usted está. Sabemos que en cualquier parte del país, ¿verdad?, donde llega nuestra señal, hay un lugar donde usted pueda ir para que pueda recibir palabra, donde también pueda ser ayudado. Antes de despedirnos, ¿hay algún libro que podamos recomendar para las personas que están atravesando una situación dura? Igual voy a recomendarles como El viento, porque ahí habla de todo el proceso del divorcio, las secuelas, etcétera. Pero también le quiero recomendar Cordón de 3 dobleces para matrimonios, para varón y mujer. Y también quisiera recomendarles El perfecto amor.
Perfecto amor. El perfecto amor, porque solo en Cristo hay perfecto amor. Así es, excelente. También usted puede comprar estos libros en línea. Usted puede buscar la página de promuna.online, ¿verdad? Promuna.online, ahí puede encontrar todos estos libros desde cualquier parte del mundo. Usted puede adquirir este material. Recuerde que también están en forma digital y así que su vida pueda ser edificada. Gracias, doctora. Con mucho gusto, y también para los que están fuera del país pueden obtenerlos en Amazon. Busque doctor sin la A en Mazosa y va a encontrar todos los libros en Amazon. Bueno, excelente. Gracias por habernos acompañado y les esperamos en una próxima emisión de Una Respuesta. Hay una respuesta.